Buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con nuestro panel de hoy. Tenemos dos grandes invitadas que en el marco del 25 de noviembre, del Día de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres, tenemos dos invitadas que nos acompañan el día de hoy para la conferencia magistral en este marco del Seminario de Género, Violencias y Territorios. Y vamos a explicarle un poco brevemente la modalidad. Vamos a tener un espacio de 20, 25 minutos, máximo 30, para que la doctora Sayar Valencia pueda presentarnos su trabajo. Y después abrimos a la doctora Marcela Benebra unos 20 minutos para hacer comentarios respecto a la ponencia. Entonces, si después de nuestra intervención, tanto de la doctora Sayar como la doctora Marcela, vamos a abrir espacio. Ustedes, los asistentes, pueden ir poniendo sus preguntas. Yo voy a recoger las preguntas de ustedes en el chat. Entonces, sí, en ese sentido, pues decirles que a medida que vayan surgiendo las preguntas, pueden hacerlas vía chat y al final recogemos y yo voy a poder presentarlas ante nuestras panelistas. Antes de arrancar, voy a empezar brevemente con una presentación de las doctoras que me acompañan el día de hoy. En el caso particular, en primer lugar, voy a empezar con mi presentación muy breve. Yo soy la doctora Sara Serna, organizadora de este panel sobre género, violencias y territorios. Y voy a presentar a continuación, soy profesora investigadora del programa de estudios de género del Colegio de México y quiero dar paso brevemente a nuestra conferencista magistral, la doctora Sayar Valencia. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Ella tiene un doctorado en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora, y bueno, por eso le invitamos en esta ocasión, del libro Capitalismo Gore. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. A continuación, también de manera breve, voy a presentar a la doctora Marcela Benebra, a quien tengo el gusto también de conocer, porque el año pasado convergimos en la premiación de la Academia Mexicana de Ciencias, investigaciones a mujeres en ciencias sociales. Y presentar nada más brevemente su currículum. Ella es doctora también en filosofía. Un minuto, nada más. Es doctora en filosofía, es además licenciada en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctora en Filosofía y Letras por la UNAM, es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también en el nivel 1. Entre sus principales líneas de investigación son temas relacionados con la fenomenología, teorías de la subjetividad, fenomenología trascendental y antropología filosófica y filosofía y antropología de la cultura. Entonces, voy a darle paso, yo no quiero extenderme demasiado, a la presentación de la ponencia de la doctora Sayar Valencia, la cual lleva como título Sensibilidad regresiva, glamorización de la violencia machista y banalización del feminicidio. Adelante, Sayar, tienes máximo 30 minutos, cualquier cosa, pues vamos a nada más a recordarte unos 2 minutos antes. Y con todo gusto, pues, recibirte aquí en tu casa, el Colegio de México. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a Sara, también al Colegio de México y bueno, a este seminario. Y gracias también a Marcela por hacer los comentarios, que no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, la conoceré el día de hoy. Y bueno, voy a hacer una presentación, espero, de 30 minutos. Tengo una presentación un poquito más larga, pero bueno, voy a probablemente a compactar algunas partes. Como decía, pues primero mi agradecimiento justamente a Sara y al Seminario de Género, Violencias y Territorio del Colegio de México, también a Marcela y a la universidad que ella representa. Bueno, voy a hablar, como dijo ya
Sara, de sensibilidad regresiva, glamorización de la violencia machista y banalización del feminicidio. Voy a definir en los siguientes párrafos qué entiendo por estas cuestiones y cómo, para luego apuntar algunas vías de insurgencia feminista que están oponiendo resistencia activa en contra de esta banalización. Eh, Como muchos de los aquí presentes o de los que están aquí en la audiencia, me pregunto desde una perspectiva feminista, transfeminista, decolonial y crítica, ¿por qué la igualdad formal entre los géneros sostenida por los discursos de las democracias contemporáneas no se ha podido cristalizar de manera sustantiva? Por el contrario, los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género y más en este marco conmemorativo del día 25 de noviembre. Ahora bien, la presente reflexión inicia con dos preguntas. ¿De qué manera se relaciona la exposición constante de imágenes hiperviolentas exhibidas por los medios de cuerpos torturados, destrozados, asesinados y se relaciona con la propagación de la indiferencia y la anestesia social ante la violencia feminicida y transfeminicida en México actual? La segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de que la vida de las mujeres cis y transgénero importe menos que la vida de otras poblaciones o que incluso las paredes intervenidas en las recientes manifestaciones? O más aún, ¿por qué indigna más a la población mexicana justo las intervenciones con grafiti en monumentos históricos que el asesinato despiadado de mujeres? Reconozco que el fenómeno de explotación de imágenes violentas por parte de los medios no es reciente, tal como lo manifiestan algunos estudiosos, y en este caso voy a citar a Sergio Delgado en una ponencia que dio hace un par de años que se llama The Facts of Violence, Femicide, Sensationalism and Countryside Misery in the Case of Las Poquianchis. En México, como ustedes saben, en México el periódico Alarma, que circuló desde el 1963 a 2014, es un ejemplo de la explotación del morbo en la prensa amarillista, pues en este medio se exhibieron todo tipo de atrocidades a lo largo de 51 años, y esto no es menor, ¿no? Esto tenemos que pensar que es un régimen escópico que se va filtrando también en los imaginarios culturales. Sin embargo, el uso de las imágenes de violencia ya no es excepcional desde hace algunas décadas, ni se limita a un periódico vespertino, ni tampoco a la denuncia de los hechos por parte del periodismo de investigación, ni busca lucrar solamente con el consumo del morbo, sino que su centralidad radica en la hipernormalización de la violencia cotidiana, que ya no busca representar hechos de la realidad, sino ontologizar las imágenes. Es decir, despojarlas de su capacidad política de representar y volverlas en sí mismas una cadena estética de sentido cerrado que ya no apela a la realidad, sino que valoriza a las imágenes no por su capacidad descriptiva o de denuncia, sino como objetos de consumo estético, lo cual coadyuva a la hipernormalización de la violencia y más específicamente desemboca en la banalización de las imágenes del feminicidio. Entiendo hipernormalización en el sentido que le dan tanto a Adam Curtis en su documental titulado Hypernormalization de 2016, como el antropólogo ruso Alexei Kurchak, quien acuñó el término en 2006, el término de hipernormalización, quienes por medio de este concepto explican el pacto social en torno al conocimiento consciente de que se vive en una realidad a punto del colapso y ante este panorama se elige mantener un consenso en torno a un mundo de meras apariencias, un universo de imágenes que evita que se actúe en la realidad para cambiarla, desestimando las posibles acciones de movilización para transformar las condiciones funestas. Jurchak nos dice en su libro Everything Was Forever Until It Wasn't No More, The Last Soviet Generation, que en los últimos años de la Unión Soviética esta era, y aquí cito a Jurchak, una fachada socialista que se mantuvo a duras penas en pie, pero detrás de la pared todos sabían que era una ilusión, una falsa normalidad que simplificaba y tranquilizaba a los soviéticos y que al mismo tiempo les daba excusas para no actuar. Cierro cita. Inspirándome en la noción de falsa normalidad extendida más allá de su contexto original en la URSS, mi hipótesis es que a través de la saturación de imágenes de violencia se anestesia la movilización social y se desactivan luchas y alianzas entre las poblaciones vulnerables, específicamente ante el problema del feminicidio y del transfeminicidio en México. Y aquí habría otros autores y autoras que hablan justamente de esta anestésica, bueno, por citar a Susan Buchmores y su lectura que hace sobre
Walter Benjamin y la idea de estética y de obra de arte. Pero bueno, en los próximos párrafos indagaré entonces sobre la inserción entre lo que denomina el secuestro del sentido de las imágenes y su vinculación con el extrañamiento visual que parte de un diseño estético de los aparatos de percepción para crear un sentido común neoliberal. Y como ustedes saben, el concepto de sentido común neoliberal es de Ingmar Emmelhans en un libro que se publicó en el año 2016. Este sentido produce cohesión por medio de la aceptación de la violencia no como código moral o ético, sino como dispositivo estético, generando así una especie de afecto en torno a ella, una fascinación, una fascinación que en otros trabajos he denominado fascinante violencia. Desde mi perspectiva, la fascinante violencia actúa a nivel de los afectos y captura nuestra sensibilidad en torno a los límites de la violencia, así coloniza la psique de las poblaciones y abandona la monetarización y abona la monetarización de las economías de la muerte, tanto a nivel físico como simbólico, donde el género, la raza, la clase y la geopolítica son directrices motoras en la actualización de imaginarios altamente reaccionarios, disfrazados cosméticamente y propagados por los dispositivos de algo que denomino régimen life y del que voy a hablar un poquito aquí. Entiendo el régimen life como aquel que se basa en la fabricación y suplantación de la realidad a través de los dispositivos visuales, desafiando y reelaborando el régimen de verdad, cuyas principales características son las del régimen life. 1. La eliminación visual de la división público y privado. 2. La reificación del tiempo como algo sin duración, pura adrenalina, instantaneidad y desmemoria. Y 3. La cosmetización extrema de las imágenes de violencia y su despolitización crítica. En el régimen life ya no se representa la realidad, sino que se preproduce. Por tanto, es de orden psicopolítico y está engarzado a la producción también de algoritmos e información que se rentabiliza en múltiples formas a través de la monetarización de la información, por ejemplo, los ratings televisivos, las visualizaciones y descargas en YouTube, la predicción de mercados. A su vez, este régimen se conecta por medio de la fascinante violencia con la actuación de lo que en otros trabajos he denominado capitalismo gore. La fascinante violencia utiliza entonces los dispositivos tecnológicos y digitales para conectar y naturalizar el neoliberalismo más depredador en su devenir gore como proyecto neocolonial y necropatriarcal, pero también se intersecta con la producción y diseminación de pactos escópicos que, según la definición de Martin Jay, son, y aquí cito a Martin Jay, el modo de ver de una sociedad ligado a sus prácticas, valores y otros aspectos culturales, históricos y epistémicos. Cierro cita de Jay. Por tanto, la fascinante violencia en México, distribuida por los medios, y no solamente por los medios oficiales, sino por diferentes tipos de folclore digital, de lo digital y también de folclore y otros aparatos culturales, es efectiva en tanto que desde hace al menos, como decíamos, 5 décadas, produce y estandariza los modos de mirar y analizar las imágenes de violencia. En este sentido, me inspiro en las palabras de Susan Sontag sobre el fascinante fascismo, ya que la fascinante violencia, al igual que aquel, produce un gusto en base a la ideología necropatriarcal imperante a través de la conquista y reprogramación de los intrincados y siempre fluctuantes campos de los afectos y de las identificaciones. Mm, Voy a seguir. Bueno, en otras palabras, el arte fascista, y aquí es una cita a Sontag, glorifica la rendición, exacta la falta de pensamientos, otorga poder de seducción a la muerte. Cierro cita de Sontag. En el caso de la fascinante violencia, reafirma la diferencia colonial, racial, de género, corporal, de sexualidad y geopolítica, y sobre todo estandariza el sentido de las imágenes, convirtiéndolas en objetos estéticos en sí mismos. Cabe aclarar que al proponerlas como objetos estéticos, no me refiero a que las imágenes de la violencia se entiendan como bellas, sino que producen un efecto y un afecto estético, es decir, producen sensaciones y afectaciones corporales que movilizan y desplazan los campos de lectura tradicionales de lo que se entiende por aceptable o éticamente pertinente en torno a la violencia, utilizando la capacidad de la mirada de hacer consensos afectivos, inclusión discursiva, tal como afirma Jean-Christophe Valli. En este sentido, sabemos que las imágenes no son inocentes y que están cargadas de discurso y de sentido. Por tanto, me pregunto por el papel de las imágenes violentas no como simples elementos de representación del mundo, sino por su devenir político, dispositivos de propaganda necroheteropatriarcal que diseñan y reestructuran la subjetividad poniéndola en relación a un diseño biopolítico de género y de sexualidad, es decir, un gobierno del cuerpo en sus dimensiones sociales e íntimas, el cual refuerza los ideales de soberanía masculina en torno al ejercicio de la violencia de baja y alta intensidad, y en el caso que nos ocupa frente a las imágenes del feminicidio, es decir, y las imágenes del feminicidio que sabemos, Rita Segato ha reflexionado ampliamente en ello, pero también Mariana Berlanga con su libro Una mirada sobre el feminicidio. Es decir, nos preguntamos sobre los usos psicopolíticos, que como lo entiende Hahn, y la mutación cognitiva, entendida como lo hace Franco Berardi, en
la mutación cognitiva que las imágenes generan a nivel de desidentificación con quienes son objeto de la violencia más desencarnada, bueno, más descarnada. Una posible respuesta podría darse a través del resurgimiento del conservadurismo, incluso en sectores que no se identifican como conservadores, construyendo una especie de sensibilidad regresiva. Como sabemos, la sensibilidad, y aquí es una cita, abro cita, la sensibilidad es la facultad de intercambiar significados sin usar palabras, la condición de entendimiento empático. Esta facultad es la que le da forma a la vida cotidiana y la que proporciona el entendimiento mutuo al seno de una comunidad. Cierro cita, es una cita de Franco Berardi de un libro 2016. En el caso de la sensibilidad regresiva, esta se caracteriza por el hecho de una vida por el deseo de una vida de derechas, es decir, el deseo de una vida que suscribe el fascismo 2.0 no como ideología fuerte, sino como una reducción de las pulsiones conservadoras a aquello que el pensamiento crítico ha definido como la personalidad autoritaria, y aquí hago una cita, una mezcla de temor y frustración y una falta de autoconfianza que conducen al goce de la propia sumisión. Cierro cita, es una cita de Enzo Traverso y que se implanta rápidamente en aquellos contextos donde la masculinidad machista es celebrada incluso en su devenir necropolítico. En nuestros días, esta sensibilidad regresiva se cristaliza en el robustecimiento del binarismo de género, el ascenso de los fanatismos religiosos en el orden político nacional e internacional, la penalización del aborto, la defensa de la nación blanca y heterosexual y el crecimiento desbordante de la xenofobia en México y a lo largo del mundo entero. Dicha sensibilidad regresiva aglomera tanto al machismo recalcitrante como a los argumentos racistas y al discurso nacionalista antiinmigrante, agrupando el ala más conservadora de los movimientos sociales en el mundo y especialmente, pues obviamente en Estados Unidos, de Norteamérica, de manera intergeneracional, pero no solamente, también en Brasil y aquí y en otros lugares, recuperando los viejos ideales nacionalistas de la ultraderecha y actualizándolos por medio de las juventudes racistas y misóginas que forman parte de en Estados Unidos, por ejemplo, las filas de la alt-right o como la derecha alternativa, o en el caso de México con el movimiento Frena, quienes utilizando el folclore digital diseminan contenidos conspiracionistas y victimizantes a favor de la agenda de la ultraderecha. Así, la nueva derecha extrema alternativa construye comunidades de afinidad a golpe de tweets incendiarios, fake news y montajes alternativos de los hechos en lugar de proyectar la realidad, aprovechándose de los discursos históricos que buscan la justicia social para las mayorías y socavando sus contenidos a través de la tergiversación y apropiación de sus gramáticas de resistencia. Por ejemplo, el desacreditar las acusaciones de abuso sexual realizadas por mujeres a través del movimiento MeToo y posicionar el hashtag #NotAllMen o la apropiación descontextualizada de la consigna del movimiento Black Lives Matter y convertirla en All Lives Matter y, bueno, muchos otros casos a nivel también nacional. Otra característica significativa de esta sensibilidad regresiva encarnada en el conservadurismo es que es de amplio espectro, es decir, se moviliza también hacia otros sectores que no se consideran propiamente conservadores. En su largo alcance aglutina a distintos grupos de otras corrientes políticas y no políticas, quienes compartiendo ciertos grados de indignación ante los avances de grupos históricamente vulnerados como las mujeres, los inmigrantes, los afrodescendientes, los pueblos originarios, se posicionan en contra de estos avances. En este sentido, es preocupante que grupos que no suscriben un conservadurismo a ultranza, sino que apoyan imaginarios supuestamente progresistas, se muestran autocomplacientes con los beneficios y privilegios que les son otorgados a través de estas políticas de decriminalización del otro y con los valores heredados por género, masculino y raza blanca. Dentro de esta sensibilidad regresiva se encuentran también la política machista de la vieja izquierda a través del culto a figuras carismáticas de varones desafiantes y abiertamente misóginos, pero como un indicador importante para pensar la necropolítica a través de su representación necropatriarcal que se repite a través de la política internacional en el último lustro. Y no solamente porque quería citar solo el último lustro. Este retorno hacia el conservadurismo, a ver, pone en el centro de nuestro análisis a la supremacía masculina como una cartografía política que es central para el ejercicio de la necropolítica más descarnada, que incorpora también a las variables de raza, clase, género, no heterosexualidad y nos hace pensar en la urgencia de analizar la relación entre necromasculinidad, Estado-nación y democracias contemporáneas. Así, esta sensibilidad regresiva glamoriza el machismo, por ello hago pie en cómo la producción de imaginarios necroliberales y heteropatriarcales distribuidos por el dispositivo CISOMO, que es el acrónimo de Sign, Sound and Movement, se vinculan con un frame patriarcal de la violencia o, en palabras de Mariana, con los marcos patriarcales que actualmente se asocian con el afianzamiento de una cultura necropop.
Y aquí también hay que decir que en la cual la muerte circula como un sistema de producción de signos y de sentido que estiliza los procesos del asesinato, la masacre o la violencia sexual, que puede entenderse como una inflación, y aquí abro cita, una inflación semiótica que implica que a mayor cantidad de signos se genera cada vez menos significado. Cierro cita. Una cita de Franco Berardi, también del mismo libro 2016. A nuestro modo de ver, el necropop es una de las directrices más importantes en la configuración de imaginarios socioculturales contemporáneos que rentabilizan los dividendos simbólicos y materiales extraídos de la espectacularización de la guerra, del asesinato, del extractivismo y de la violencia explícita contra las mujeres. Esta glamorización de la violencia machista de distintas intensidades puede distribuir narrativas de identificación y de aceptación de exterminio de ciertas poblaciones racializadas, pobres, feminizadas, disidentes sexuales, diversas funcionales o migrantes, como si sus muertes fueran una especie de cumplimiento de un destino manifiesto que está en concordancia con lo que Hito Steyer dice sobre el diseño del asesinato. Y aquí abro cita. Estoy como leyendo, entonces no sé si me queda muy poco tiempo o me queda mucho tiempo. Tengo aquí mi cronómetro, pero quiero estar segura. Creo que me quedan como 13 minutos. Sí, exacto. Ok, para ir así como sabiendo por dónde voy a terminar editando. Aquí estoy abriendo una cita de Hito Steyer. Dice, podríamos pensar en la noción de Martin Heidegger del ser para la muerte, Dasein zum Tod, en la interpretación de la muerte dentro de la vida. De un modo similar podríamos hablar del Design zum Tod, o de un tipo de diseño en el que la muerte es el horizonte universal que funda una estructura de significados que es estrictamente jerárquica y violenta. Cierro cita, un libro de Hito Steyer de 2018. El diseño es fundamental para la reprogramación de los aparatos de percepción y en este sentido el diseño del asesinato del que habla Steyer no resulta baladí, ya que nos informa de la orientación de este diseño que recae sobre las poblaciones y territorios menos favorecidos. De alguna manera, ese diseño del asesinato es la forma contemporánea que toma la necropolítica colonial para actuar y reforzar su poder en el momento actual. Sin embargo, lo que nos ocupa en este trabajo, lo que me ocupa en esta tarde, no es reiterar solo a los sujetos que sufren estas violencias acumulativas, sino preguntarnos por el cómo se da esta normalización de la violencia y cómo la distribución de estos imaginarios crea una suerte de insensibilidad, anestesia y reprogramación de los aparatos de percepción que producen a su vez desmovilización social. En este sentido, propongo que la distribución visual de la violencia no es casual, ya que como brillantemente lo han argumentado teóricas feministas como Julia Monarres al hablar del feminicidio sexual sistémico o Laura Rita Segato en sus reflexiones sobre el femigenocidio y la guerra contra las mujeres, la violencia misógina es consecuencia de ejes transversales de poder y de producción de violencia diferenciada por género, por raza, por clase y por geopolítica, pero también que se vincula con violencias estructurales y estructurantes en nuestras sociedades. Por dicho motivo, propongo que el enraizamiento y distribución de la cultura del feminicidio y del transfeminicidio y su consumo estetizado es el resultado actual de un proceso enlazado con la producción de ciertos modos de percepción de las imágenes que se distribuyen a través de los medios de información y entretenimientos, pero también a través del folclore digital y de otros medios, también a través de las nuevas herramientas de comunicación como las plataformas digitales, la de comunicación, las cuales al mismo tiempo se rentan económicamente de la exhibición de las asesinadas como despojos, cuyos encuadres y tratamientos de las noticias e historias son coincidentes con lo que Mayolo y Ospina denominaron como pornomiseria en 1978 respecto al cine, ¿no? Al cine de la pornomiseria, que construye una forma de lectura y percepción de las asesinadas ya solo como imágenes y no como cuerpos físicos ontológicamente vulnerados. Esta sustitución del cuerpo masacrado por la imagen del cuerpo masacrado, a mi entender, desresponsabiliza socialmente tanto a los asesinos, mayoritariamente varones, como a las autoridades y a las fuerzas del orden para que se hagan cargo de resolver el femigenocidio que se está llevando a cabo en Latinoamérica, dado que crea una suerte de distanciamiento emocional, espectraliza la realidad en la que viven los cuerpos feminizados y programa la psique para percibir el desastre que recae sobre ellos como algo normal, dando pie a la hipernormalización del feminicidio que se extiende a distintas catástrofes, tanto económicas como políticas, sociales y ambientales que azotan a los espacios contemporáneos neocoloniales. En el contexto actual postfordista y necroliberal del mundo sur local, podemos ejemplificar esta hipernormalización en la adopción visceral de la cultura de la celebridad, el show business y las nuevas plataformas de comunicación
cosmetizan la cotidianidad y diseñan un espacio altamente hipnótico y fascinantemente contradictorio, ora violento, ora amigable, donde pese a que sus contenidos sean banales, críticos o francamente reaccionarios, pueden montarse en una línea narrativa donde sus contradicciones son fácilmente borradas. Por ejemplo, la narcocultura como estrella del Instagram o la campaña de 2010 de la marca de maquillaje MAC llamada Border Town, que se inspiraba en los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Los explotaba. En este proceso de conciliar lo irreconciliable se crea una disociación entre el sujeto y sus prácticas, es decir, y aquí abro una cita, un desapego subjetivo en el cual se pueden pasar sin fisuras de un plano de la realidad a otro. Cierro cita, es una cita de Mark Fisher, libro 2017, que se transmite, se pasa de una realidad a otra, que se transmite a las poblaciones por medio del régimen del que ya hablamos un poquito antes. Esta estrategia de manipulación de los aparatos de percepción a través del régimen live desemboca en el secuestro del sentido de las imágenes de violencia en torno al feminicidio y al transfeminicidio, cuya intención radica en banalizar el mal y desacreditar los reclamos de justicia emitidos por las madres, los familiares o las personas de la comunidad a las que pertenecían las asesinadas. Dicho secuestro del sentido de las imágenes está en concordancia con lo que Fisher denomina realismo capitalista, en el cual se hace, y aquí abro cita, un sistema de equivalencias general capaz de asignar valor monetario a todos los objetos culturales, no importa si hablamos de la iconografía religiosa, de la pornografía o del capital de Marx. Cierro cita. Es decir, en el caso de la exhibición basuril de las mujeres por la máquina feminicida en México, y aquí con máquina feminicida obviamente me refiero al concepto de Sergio González Rodríguez, el valor se transforma en necrovalor, que además de valor monetario afianza una plusvalía simbólica para el necropatriarcado, donde el subtexto que legitima la cultura del feminicida y del transfeminicidio arropa y difunde la soberanía masculina, no solo sobre el cuerpo de las mujeres que ya han sido asesinadas, sino sobre la forma de performar atrocidad como uno de los ingredientes fundamentales para ser parte de las fratrias predatorias y de la masculinidad necropolítica al cumplir con los mandatos del machismo más recalcitrante. Esta difusión de imágenes de atrocidad extrema incluye, como dice Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, pero va más allá de esta mera didáctica porque utiliza los nuevos dispositivos de información para actuar a nivel prereflexivo y no solo a nivel de semiotización, tal como lo harían las pedagogías tradicionales. En este sentido, como afirma Berardi, y abro cita, la infósfera actúa directamente en el sistema nervioso de la sociedad, afectando la psicósfera y la sensibilidad en particular. Por esta razón, la relación entre economía y estética es crucial para entender la actual transformación cultural. Cierro cita. Y en nuestro caso, esta relación es crucial para entender por qué las imágenes de violencia extrema contra las mujeres que buscan hacer una denuncia social ya no tienen efectividad en la organización de una respuesta social generalizada, a pesar de que sus técnicas de tortura y agresión muestran atrocidades más allá de lo pensable en concordancia con el capitalismo gore. Esta desactivación de la empatía social podría estar motivada por la repetición hiperbólica de la crueldad sobre los cuerpos femeninos que produce desinterés en los espectadores al convertirse en una banalidad forense o, en palabras de Fisher, en una sobresaturación de la vileza que falla en su intento de ultrajar, incluso de interesar al lector, espectador. Cierro cita. Sobra decir, tal como afirma Baron Cohen, a menor empatía, mayor crueldad y violencia. Por tanto, es necesario reflexionar sobre esta fórmula. A menor empatía, mayor crueldad y violencia, puesto que de ella se desprende la anestesia social y la hipernormalización de la violencia encontrada en forma de socialización e incluso de gobierno. A decir de Achille Mbembe, como el triunfo de la necropolítica como forma de gobierno en la cual se termina con el tabú de la muerte, pues esta se produce como un horizonte de sentido fascinante y necroempoderante. Así, la diseminación de la violencia a través de los medios de comunicación, entretenimiento, redes y otras formas en nuestros días es más efectiva y tiene un sustrato no solo económico, sino también político. Mi intento por explicar esta mutación cognitiva y reorganización de los aparatos psíquicos de percepción no tiene que ver con el miedo al cambio, el temor a la superación de las dicotomías espacio-tiempo como coordenadas de percepción, sino analizar la agenda necropolítica, heteropatriarcal y racista detrás del cambio de esta percepción, es decir, preguntarnos por quiénes son los responsables de este diseño de la subjetividad y la forma en que estas herramientas despolitizan y rompen posibles empatías que podrían despertar solidaridades e insurgencias aliadas entre los devenires minoritarios por género, raza, clase, sexualidad y corpodiversidad, entre otras. ¿A quiénes beneficia esta forma de percibir y producir la realidad como un espectro capaz de anestesiar socialmente a la población para que la transmisión en vivo, live streaming, de las imágenes de mujeres siendo agredidas de manera sexual
por grupos de hombres o ultrajadas de manera feroz y abandonadas en descampados y basureros en México y Latinoamérica no suscite revueltas tumultuosas entre todas las personas que entienden que matar y torturar a otros no es precisamente la forma más sostenible de vivir ni de construir comunidades de afecto y solidaridad. ¿Por qué indigna más un grafiti en un monumento que el asesinato cotidiano de mujeres? Los usos de las imágenes de violencia extrema no son inocentes, ya sean estas de la guerra contra las mujeres en la que estamos inmersas en México u otras guerras de clase, género, sexualidad, estatus migratorio o corpodiversidad, incluso por territorio. Por ello, vale recordar que nuestra responsabilidad ante la distribución y consumo de dichas imágenes, pues como afirma Antonio Monegal en torno a las imágenes de guerra, el riesgo de la degradación del registro y discurso visual sobre las guerras tiene repercusiones muy graves para la política de hoy y la de mañana, para la toma de conciencia de los ciudadanos acerca de qué les rodea y para la formación de una memoria que influirá en la conciencia futura. Por este motivo es urgente recuperar la preocupación ética por la forma de producción y el uso de las imágenes. Es una preocupación que concierne especialmente a los receptores, al público, porque le corresponde a ellos resistirse a la manipulación, a que esta inundación de imágenes se convierte en un instrumento de alienación y de propagación. Cierro cita, Monegal 2007. Este borrado y barrido de la memoria por saturación de imágenes ultracosméticas que reproducen valores reaccionarios en contra de poblaciones minoritarias podría ser una explicación, entre otras, pero factible, de la apatía colectiva frente a situaciones de violencia extrema, feminicidio, desaparición forzada y pérdida de garantías sociales a nivel local. En este trabajo me propuse reflexionar sobre desde los feminismos y de la interseccionalidad, la función de la hipernormalización del asesinato de mujeres cisgénero y transgénero distribuidos por el régimen LIFE y el extrañamiento visual de la violencia en el contexto mexicano, puesto que a mi entender no solo oculta y espectraliza las consecuencias atroces de las tragedias cotidianas, cuyo blanco principal, en este caso, son las mujeres y las poblaciones feminizadas, sino que al mismo tiempo crea una mutación en la sensibilidad y produce una forma nueva de relación con las imágenes, donde la desfamiliarización de la mirada, o extrañeñe, forma parte de las herramientas para crear indiferencia y anestesia social ante la difusión del feminicidio y del transfeminicidio, rompiendo o impidiendo la proliferación de empatía, como bien sabemos es el ingrediente, y aquí cito, es el ingrediente central para poder politizar los espacios de exclusión. Esto es una cita de Clara Valverde, en el libro 2015. Sin embargo, el secuestro de las imágenes y la reprogramación de los aparatos de percepción no son aún propiedad exclusiva del totalitarismo ni de su tecnogobernanza. Aquí yo creo que voy a tener que hacerlo rápidamente, pero es la última parte y se titula Desanestesiamiento social feminista, la toma de las redes y las calles. En este sentido, es necesario reconocer que si bien existe una tendencia a justificar la violencia a través de la proliferación de imágenes del necropop, existe también una posibilidad de revertir esas narrativas a través de los mismos dispositivos digitales de difusión de estas imágenes de violencia, las cuales pueden ser utilizados y llenados de otros contenidos que funcionan como contradispositivos de enunciación y también como dispositivos de distribución de otras formas de abordar el fenómeno de la violencia de manera sensible, ocupando los espacios digitales y creando interferencias visuales y extrañamientos de la mirada espectadora que no estén en concordancia con la glamorización de la muerte, como lo podemos ver a través de las distintas protestas feministas internacionales y nacionales que han ocupado las calles y las redes de manera multitudinaria, incluso en el contexto de pandemia. Un ejemplo claro del poder de organización y de la imaginación política feminista y transfeminista son las protestas de la brillantina rosa en México en agosto de 2018, la desobediencia civil de las feministas chilenas, las tesis, su performance, Un violador en tu camino, que han dado la vuelta al mundo, y en el contexto mexicano también el agenciamiento feminista generado desde las redes en febrero del año 2020, donde se protestó contra la exhibición de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, joven de 25 años, asesinada en la Ciudad de México. Dicha protesta logró posicionar en los motores de búsqueda el rostro vivo y sonriente de la joven en lugar de las imágenes sangrientas de asesinato. En este mismo sentido, se rescata la protesta virtual contra el feminicidio de Diana Raigosa, una joven de 21 años asesinada en Nayarit, realizada en el videojuego Animal Crossing para preservar la sana distancia impuesta por el confinamiento por COVID. Y quiero ahondar un poquito más en lo de Ingrid Escamilla, porque aquí lo que se estaba luchando es por el derecho a la representación dignificada de esta mujer que fue asesinada y que fue víctima de feminicidio, ¿no? Dejar de interpelar a los medios para que no utilicen la imagen de las mujeres de manera basurizada, sino para que haya una denuncia social y una dignificación de esa persona, eh, incluso después de haber sido asesinada, ¿no? En el mismo tenor No en te el que me estaba... preocupes,
Sayak, si te extiendes un poquito no hay problema. Faltan como poquito, falta como una página. Eh, ok, otra cosa, también me parece, al mismo tenor, en agosto de este año, colectivos feministas y LGBTQ plus de Hidalgo realizaron pintas con Photoshop en monumentos emblemáticos como los Atlantes de Tula, ¿no? Hay una diversificación de las formas de protesta, también es una diversificación de las formas como una confrontación por la forma de ser representadas o no representadas, y ya a manera de cierre, ante un panorama cada vez más cruento en donde los feminicidios se han convertido en una necropolítica de género al servicio de los intereses estatales e individuales del necroheteropatriarcado en México, pero también alrededor del mundo, surge la pregunta por la justicia. Más aún surge el cuestionamiento sobre el mismo concepto de justicia. Así, en medio de unas condiciones de violencia exacerbada en contra de las mujeres y otras poblaciones que han devenido mujeres en su sentido de opresión histórica, desde algunos posicionamientos feministas y transfeministas se apuesta por una posición no punitivista en la cual se entiende que dentro de estas democracias de apariencias que no garantizan la seguridad ni la vida de las mujeres y otros colectivos vulnerables, la búsqueda de justicia no pasa por el deseo punitivista y carcelario que busca hacer pactos con el Estado soberano, sino que precisamente en un acto de autorreflexión crítica y situada se reflexiona sobre la justicia no como no una equivalencia del encarcelamiento. En este sentido, y esto es algo que dice de manera muy interesante Ileana Arduino, una abogada feminista argentina, en este sentido nos preguntamos junto a las abogadas feministas, ¿quién controla a los varones que agreden? ¿Cómo se protege a las víctimas de violencia? ¿Por qué decidimos que el endurecimiento de las penas no solucionan las problemáticas? ¿Qué otras alternativas no punitivistas existen para prevenir, controlar y erradicar la violencia machista? ¿Qué tipo de justicia buscamos? Aquí voy a citar a Ileana Arduino para prácticamente cerrar, más o menos, a ver. En realidad de lo que se trata es de colocarse unos pasos más atrás y asumir que en general ninguna de las intervenciones judiciales, ni el diseño del sistema de justicia, ni la forma en la que los procesos son pensados, incluso la forma en que la que discutimos todavía sobre qué tipo de justicia queremos, se hace cargo de construir una respuesta a la pregunta de qué es lo que constituye una intervención eficaz en términos de acceso a la justicia. Acceso eficaz entendemos escucha eficiente, conducente, que considera las características del conflicto. Estas medidas que son aplicables de forma burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los casos, tienen todas estas falencias. Además de que no existe la medida perfecta que pueda neutralizar situaciones de riesgo y que no se pueden pensar sobre el diseño de políticas públicas macro a la luz de casos horriblemente puntuales. La fantasía de la neutralización absoluta no parece un buen punto para comenzar la reflexión acerca de qué sistema de justicia queremos. Sí puedo decir, estas son palabras de Ileana, sí puedo decir que el modo en el que está funcionando es un modo eficiente y que cuando se expresan fallas graves son fallas trágicas, letales, y que además en la rutina coloca las responsabilidades de evitación sobre las víctimas antes que un abordaje preventivo de trabajo con las personas señaladas como agresoras. Cierro la cita. Estas preguntas quedan abiertas para que discutirlas ahora en común. Finalmente, quisiera decir que desde la perspectiva transfeminista queremos establecer que salimos del gueto de la violencia doméstica y del binarismo de género para enfrentar la violencia económica, laboral, institucional, policial, racista y laboral, evidenciando la interconexión entre la violencia de Estado y su estructura machista con las formas necropolíticas actuales. Vuelvo a la importancia de la lucha contra la banalización de las imágenes del feminicidio y finalizo diciendo, la desestabilización del régimen live y su apropiación del régimen sensible a través de la sensibilidad regresiva está siendo intervenida por movimientos feministas, transfeministas, negros, chicanos, latinos, migrantes, disidentes sexuales, corpodiversos y otro largo acuerpamiento que no estoy ahora mencionando, que saben que en el campo de la representación y de las imágenes se juega no solo la legitimidad cultural, sino que su eficacia recae en que se normalice la violencia machista y se propaga la apatía. Por tanto, desde nuestros colectivos y desde nuestros posicionamientos es urgente crear alianzas posibles para desnecropolitizar y decolonizar nuestras miradas y con ellas construir en conjunto memorias que, aunque frágiles, no puedan ser reapropiadas por la banalización del mal. Gracias. Muchas gracias a la doctora Sayak Valencia. Una brillante exposición, nos deja con
pues sí, muchas preguntas, muchas respuestas, sobre todo aquí el esfuerzo que estamos haciendo con la inauguración de este seminario es justamente vincular, en este caso, filosofía con otras ciencias sociales que estamos y humanidades en este espacio. Así que, bueno, agradecerte la brillante ponencia que nos deja, pues sí, muchas preguntas y respuestas que podemos seguir abordando en la segunda parte. Entonces ahora le doy la palabra a la doctora Marcela Ginebra para que realice igual. No pasa nada si te pasas de los 20 minutos. Yo sé que en el ámbito de la filosofía es como muy cerrado, pero queremos también dar espacio para abrir el público, así que 1 o 2 minutos no hay problema. No soy tan policíaca. Gracias, doctora Marcela. Adelante. Antes que nada, pues eso, quiero agradecer la invitación tan cálida de la doctora Patricia Serna para participar en esta mesa interesante, importante, rica, ¿no? Sobre todo por la oportunidad de leer, incluso de familiarizarme con el lenguaje del texto de la doctora Valencia. Sé que el auditorio estará relativamente ansioso ahora, esperando el tiempo de su participación, así que no haré, creo que mi función no será más que plantear, abrir quizás algunos cuestionamientos a los que pueda darle después seguimiento el auditorio del evento, ¿no? Y trataré de hacerlo de la manera más ordenada que puedo. Yo me había dado como 12 minutos, estaré 2 o 3 minutos arriba de esto, ¿no? Bueno, pues uno de los aspectos para mí más inquietantes del texto de la doctora Valencia es sobre todo esta, para mí, nueva conceptualización, toda esta generación y regeneración terminológica que se presta como un valioso instrumental para asir y captar estas nuevas problemáticas que por lo visto están más allá de nuestras categorías de análisis convencional o tradicional. No se trata solamente de categorías nominativas, por así decir, sino de conceptos que hay que recomprender. Sin embargo, veo yo una mixtura sutil y de la tradición en cierto uso común, ordinario de los mismos, y sus definiciones quizás más técnicas y últimamente resignificadas. Antes incluso de entrar en el detalle definitorio de todo este marco y su intención epistémica, quisiera llamar la atención de la autora sobre el más humilde y convencional término de empatía en su uso para referirse a una región desactivada, uso el término entre comillas, ¿no? Para referirse a una región desactivada que propicia o fertiliza no solo los modos de violencia, sino sus mecanismos de banalización. Nos dice la doctora que la desactivación de la empatía, y aquí cito directamente su texto, que la desactivación de la empatía social podría estar motivada por la repetición hiperbólica de la violencia. Fin de la cita. Si nos ceñimos a la más básica definición fenomenológica, quiero decir experiencial de empatía, y quisiera aquí situar el debate en este contexto, me siento autorizada a ello desde que la autora plantea el problema a ras de las estructuras perceptivo-cognitivas y de la sensibilidad. Entonces, en ese mismo plano, la empatía se define, aunque en un sentido científico, como experiencia del otro en cuanto otro, es decir, en cuanto inaccesible para mi propia experiencia originaria o mi testimonio en primera persona de su dolor intransferible, su campo emotivo intransferible, pero ante todo, empatía significa el reconocimiento de esa intransferibilidad, de eso inalcanzable, inaccesible para mí. Esto es lo que constituye el núcleo de la experiencia empática, pero también de la experiencia violenta, y esto en estricto sentido fenomenológico. En apego al contexto y la afirmación de la doctora Zayak, la empatía se emplea en su acepción ordinaria, no técnica, más bien como simpatía por el otro, tal como se reafirma en la cita del psicólogo Simon Baron Cohen de 2012, que nos deja la autora, según la cual, y cito, a menor empatía, mayor crueldad y violencia. Fin de cita.
Si nos fiamos de la definición ordinaria que aquí se pone en juego de empatía como simpatía, veremos que termina por oscurecer el sentido, las situaciones y los límites que deseamos aclarar. Por ejemplo, yo creo que estamos cerca de un 75% de los casos de violencia sexual que se suscitan contra mujeres y niños por parte de parientes o en situaciones familiares, lo que demanda sin duda la construcción de lazos empáticos más fuertes, es decir, lazos simpáticos en el sentido de esa misma acepción ordinaria, simpáticos en el sentido de coincidentes en un co-conocimiento mutuo, mucho más fuertes, incluso, tal naturaleza que funcionan como motivo y detonante, incluso de una crueldad más aguda. Y me parece que el caso de Ingrid Escamilla, que se citaba al final, es especialmente revelador de esta situación. El feminicida fue su esposo, la conocía muy bien, llevaban tiempo viviendo juntos. Es decir, podemos apelar a la existencia de un orden empático en esa situación y sin embargo la violencia fue mayor. Por otro lado, en términos psicológicos y apelando a la autoridad del citado, no podríamos afirmar nosotros que el primer infante constituye empáticamente la presencia del otro. El niño no tiene empatía y sin embargo no es cruel. Por ejemplo, no podríamos decir que su trato con su madre es un trato empático o el trato con otros animales. Lo que no hace de sus acciones de trato con otros cuerpos, incluso de los que daña, actos crueles. En ambas situaciones, la afirmación de que a menor empatía hay mayor violencia se opone francamente a la realidad concreta, la más concreta, quiero decir, la del propio cuerpo. ¿No estaremos banalizando aquí, no? Lo pregunto, ¿no estaremos banalizando aquí, glamorizando quizás la empatía? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta banalización? ¿Acaso no se vuelven a opacar los límites que intentamos aclarar? Corporalmente, la empatía representa esta inaccesibilidad que está en el fondo y el principio tanto de la crueldad en específico como de la violencia en un sentido más amplio. Es intuición inmediata del otro como cuerpo vivo y de hecho como cuerpo vivido, semejante al mío. Y otra vez estoy inventando solamente una dimensión experiencial. Por supuesto, podríamos apelar aquí pues a la autoridad de Scheller, por ejemplo. El caso de los cadáveres de mujeres y sus usos y abusos femicidas está precisamente fundado en el reconocimiento de la excedencia que llamamos apresentante de la vida psíquica y anímica del otro, un gran otro sexuado y generizado. No basta un golpe mortal, es necesaria la humillación pública del cadáver, que de ningún modo es aprendido o captado como una mera cosa, sino que se empatiza, el cadáver se empatiza como un cuerpo otro, como un cuerpo vivido. Y sigo sin moverme de ese plano experiencial. El cadáver una hiperausencia para servirme con admiración del cromatismo terminológico de la doctora Sayak. Quiero decir que la empatía no es un predicado, sino una dimensión experiencial, o sea, cognitiva. Y con esto me dirijo aquí a lo que entiendo como uno de los objetivos principales del muy valioso texto de la doctora Valencia, el de, y cito, explicar la mutación cognitiva y reorganización de los aparatos psíquicos de percepción, fin de la cita. Se entiende que esta mutación implica como su punto de partida condicional o como su desembocadura gravitacional la hipernormalización, anestesia, banalización y glamurización de la violencia, y que la glamurización de la violencia está entre los mecanismos que, cito nuevamente, desactivan la empatía. Fin de la cita, ¿no? Solo de esta expresión de desactivación de la empatía. Si mi comprensión no está enteramente errada, espero que no, me pregunto, ¿no estaremos también banalizando y glamorizando la empatía como un concepto medular para la comprensión experiencial? Quizá no tanto como la explicación, eso sí, de la violencia en sus fuentes. ¿No queda aquí, doctora Valencia, la empatía implícitamente recluida en el altísimo estante de una simpatía positiva, casi ética, pero sin embargo no lo suficientemente clara para ser inmediatamente captada como tal?
Uno de los aspectos, quisiera citar como ejemplo, más críticos del debate sobre la intervención de monumentos y sitios emblemáticos en los centros urbanos durante las manifestaciones contra la violencia de género, ha sido, y aquí ya estoy resumiendo casi gruesísima el debate, ¿no? Pero para no devanarnos entre las distintas posiciones, yo creo que podríamos resumirlo en esta línea. Ni crueldad contra una piedra. No podemos violentar un monumento justamente porque no tenemos empatía por una piedra. No tenemos no se constituye a la piedra como algo que se pueda dañar empáticamente. Y sobre esta situación nos pregunta la gente, ¿por qué ha generado más indignación la intervención de monumentos que la violencia femigenocida? En parte, como ella misma nos responde, se debe al despliegue de esos distanciamiento emocional que se sirven de las imágenes y se vehiculan a través de los medios masivos de información mediante una semiótica epocal y producen un distanciamiento emocional, recurriendo a la expresión de nuestra ponente. Un distanciamiento emocional que desactiva la empatía. Pero una vez más me pregunto, nuestra editora esta tarde, si acaso no demanda este distanciamiento una empatía originaria, aunque ya la expresión es un pleonasmo. Un primario y central reconocimiento de la condición semejante e irreductible en su semejanza del otro cuerpo vivido. Esto de la irreductibilidad de la semejanza es muy importante, ¿no? Porque en la semejanza no se reduce la alteridad a la mismidad del sujeto que empatiza, sino que lo que se parifica es justamente esa irreductibilidad, ¿no? Pero una vez, un primario y central reconocimiento de la condición semejante, irreductible e irreductible en su semejanza del otro cuerpo vivido. La violencia y más aún la crueldad implican la constitución empática del cuerpo otro como un cuerpo vulnerable y capaz de sufrimiento. El caso, por citar un ejemplo de los videos snuff, ¿no? Aunque es extremo, parece especialmente revelador de esta estructura experiencial, no de distanciamiento, sino de un absoluto compromiso emocional, incluso corporal, material concreto, en la imagen, con la imagen. La fascinación y el morbo como sentimientos sensibles, es decir, encarnados frente al daño del otro, exigen la parificación activa de la sensibilidad del alter. Aquí quisiera citar solamente 3 fuentes, 2 muy cercanas, Sergio Pérez Gatica, Ignacio Kepons, que se ha dedicado los últimos años a estudiar vulnerabilidad directamente, pero también el magnífico libro de Aurel Kolnay, de mediados del siglo pasado, que se llama La fenomenología de los sentimientos hostiles, ¿no? Donde justo pues hace un ensayo descriptivo, no explicativo, descriptivo, sobre la constitución emocional del sujeto en estos campos que atraviesan enteramente la constitución del propio cuerpo. Ya casi acabo. Por otro lado, sentimientos como la fascinación en el dolor del otro que exijan la crueldad demandan per se unas tramas axiológicas concretas, valorativas de lo que se capta como placentero y se valora positivamente como tal, etcétera. Pero esta es una estructura analizable en cualquier dimensión, esfera o hecho social. Esto me conduce finalmente al importantísimo punto que quisiera tocar del generoso texto de la doctora Valencia, el de la hipernormalización, también resultante de la hiperbólica crueldad. Y es que nos dice la autora que esta hipernormalización, tanto como la anestesia social, se desprenden de la desactivación de la empatía, aunque en otro momento dentro del mismo texto también impiden su proliferación. No quisiera volver aquí sobre el tema de la definición inicial, sino que más bien quisiera plantear la pregunta en los siguientes términos, concretamente sobre el tema de la anestesia, ¿no? Que entiendo que está definiendo en parte como una insensibilidad o insensibilización, ¿no? Que se genera justo a través de ese consumo estetizado de las imágenes. Entiendo que esta se sitúa en la esfera del espectador, la anestesia, no de la víctima, y que es posible establecer por lo menos estos planos de análisis respecto de los productores de imágenes, las víctimas, los espectadores y los consumidores o reproductores de imágenes.
Sería necesario aclarar estas distinciones quizás antes de alcanzar un grado de relativización que nos haga perder de vista las posiciones de la víctima y el victimario, porque podríamos considerar en un cierto momento que los consumidores de imágenes son también víctimas de una cierta violencia, una violencia que está orientada en un régimen como el nuestro, donde el poder político está profundamente desgastado, a generar relaciones y vínculos por el miedo, pero entonces la anestesia no coincide con el miedo. Que ciertos tipos de violencia se normalicen no significa que no se padezcan, que no haya una víctima que las sufra en sentido absoluto, es decir, corporal, carnal. Y esto es que la anestesia no podría, y esto es pregunta, más bien, ser pensada como el único factor de la desmovilización social, mucho menos en un país como México con un Estado de Derecho continuamente en vilo. El temor y la coerción a través del temor por la violencia, de la violencia, tendrían que pensarse como lo opuesto del estado de anestesiamiento por. Y las imágenes traficadas en medios digitales también son instrumentos explícitos de difusión del pánico y con ello del aislamiento, no anestesiado, sino vulnerable de los sujetos. Estamos en un horizonte violento. No se anestesia el dolor y el temor de una sociedad continuamente a la expectativa de más y mayor violencia. Puede ser desconfianza del otro, pero la desconfianza tampoco es anestesia. Estoy recurriendo aquí a un concepto de confianza, ¿no? Que se fragua igual desde un horizonte fenomenológico, quizás uno de los exploradores como más interesantes y ricos de este tema en la contemporaneidad es Esteban Marín, que se dedica a hacer una fenomenología de la confianza, ¿no? Pero el miedo, insisto, puede ser entendido como lo opuesto a la anestesia. ¿O cuál es, doctora Valencia, qué relación considera usted que existe entre el miedo y la anestesia en nuestro contexto y en el contexto de su planteamiento? Cierro con un par de preguntas que creo que sintetizan pues mi quizás muy pobre interpretación de este texto, ¿no? Las representaciones de la crueldad no se confunden pues con la crueldad efectivamente vivida como vulnerabilidad y amenaza del otro. Esta riesgosa y costosísima indistinción nos llevaría a pensar que el contenido de la llamada cultura del feminicidio, sus imágenes y consumo estetizado se explica por sí mismo y no por la ausencia de un mínimo de garantías y dignidades que está en el núcleo de las exigencias políticas de las movilizaciones sociales. La dignidad de la decisión sobre el propio cuerpo entre ellas. Quiero decir, y con esta pregunta finalizo este comentario lleno de admiración y respeto. ¿Es posible explicar o incluso describir simultáneamente el contenido y la raíz de la glamorización de la violencia feminicida en el consumo estetizado de las imágenes? ¿No significaría esto que el combate al consumo estetizado de las imágenes es equivalente al combate a la violencia feminicida? Incluso más radicalmente que la restitución de un Estado básico de derechos humanos y garantías personales. ¿O será esta necesidad también efecto de una glamorización? Y si se entiende este consumo estetizado de imágenes como una vía o canal de atención, entre otros, ¿qué lugar debe ocupar en la oposición teórica y la resistencia ético-práctica a la condición estructural de la violencia feminicida? Muchas gracias, doctora Valencia, muchas gracias al auditorio, muchas gracias al Colmex por este vastísimo campo de preguntas e inquietudes profundas que nos deja sobre la mesa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marcela. También brillantes comentarios. Un gusto también tenerte aquí. Y voy a abrir paso, si quiere, a la doctora Sayak para un poco la respuesta a estos comentarios, a estas preguntas. Y abrimos luego, yo ya abrí algunas preguntas, estoy viendo en el chat, pero también si alguna persona en específico quiere abrir el micrófono, yo le habilito y pueden pedirnos la palabra por el chat. Sayak, adelante, por favor. Sí, ok, gracias. Voy a responder algunas de las cuestiones, bueno, sobre todo poner como en relación este texto con un trabajo, un corpus discursivo mayor, que no se me puede, o sea, no tenía el espacio para poder hablar de todo esto, pero la dimensión en la que está haciendo el análisis, entiendo que es un análisis fenomenológico, que no está atendiendo tampoco a lo que en realidad es el objetivo del texto, que es cuestionar, además, todas estas
brillantes y maravillosos cuestionamientos que se hacen o que nos preguntamos sobre por qué la violencia feminicida no remite en nuestros contextos a nivel, una respuesta a nivel cultural y social que implica también otras formas de relación con otras ciencias, no solamente desde el análisis discursivo y del lenguaje o fenomenológico y de la filosofía, sino más bien en cómo capturar de alguna forma la resistencia política viva y que es cotidiana y que a lo mejor, como decía Marcela, que es el sentido como más cotidiano, menos elevado filosóficamente, sobre el concepto de empatía. Entendemos que el concepto de empatía, como menciona desde la fenomenología, es ese desconocimiento, pero en realidad el concepto de empatía lo estoy trabajando desde la idea del lazo social, no solamente desde la mera discursividad o la referencia a la etimología o a la referencia filosófica que ella muy bien nos explicó en su exposición. Me parece que la idea de pensar que estoy banalizando, la empatía no sé si se pueda banalizar, ¿no? No es una categoría o una axiología que podamos banalizar, en el sentido de que si se banaliza o se vuelve común sería algo fantástico, ¿no? Pero aquí la diferencia entre la banalización de las imágenes del feminicidio es que tienen evidentemente pues, tienen una consecuencia real de vulnerabilidad y que es algo que usted retoma después, ¿no? Habla de las vulnerabilidades y que es algo también que me cuestiona en el texto. No estoy tratando de dejar de lado todo el trabajo que ya se ha hecho sobre la vulnerabilidad física, sobre diferentes discursos que se trabajan para pensar en cómo combatir el feminicidio y la violencia contra las mujeres, sino más bien en ver estos intersticios en los cuales justamente hay un protagonismo de la banalización de las imágenes, pero también de la glamorización del machismo. Me gustaría también como preguntar a usted cuál es su posición respecto a esto, porque no quedó nada claro, o sea, quedó claro que leyó el texto y quedó claro que encontraba inconsistencias en él desde la lectura fenomenológica, pero me interesaría más, creo que esto es lo que realmente plantea mi texto, su posicionamiento eh, político feminista respecto a cómo podemos transformar esto, no solamente analíticamente, sino en realidad como con propuestas que tengan que ver con una, una discursividad al alcance también de otras áreas y de otros campos de discusión que ayuden justamente en la construcción de un andamiaje no solo teórico, sino práctico para poder igual hacer frente de manera en alianzas comunes a un problema que nos está aconteciendo de manera, pues, exorbitante a todos. Luego, sobre la idea de la anestésica y de la anestesia, tendría que volver desde la perspectiva justamente de la estética y pensar como Walter Benjamin y con toda también, usted habló de la psicología, pero más bien de corte más conductista, yo estaría trabajando más bien con la psicología de corte mucho más, podríamos decir, psicoanalítica, y en este sentido la construcción de mi argumento no es conductista, sino más bien que interroga justamente la sensibilidad desde otro lugar que tiene que ver con una dimensión más psicopolítica y bueno, volvería a esa argumentación en algún momento trabajando con los insumos que nos da Susan Bookmore sobre la idea de para la construcción de una memoria social, bueno, singular, pero también social, tiene que ver con la posibilidad de la memoria, que también es, el olvido es una de las posibilidades de la memoria, y entonces hace un texto que se llama Estética y Anestética, habla sobre cómo las consecuencias de las imágenes de violencia de la Segunda Guerra Mundial y otras guerras anteriores a esta hacen un blindaje, por ejemplo, en la capacidad de empatizar con la vulnerabilidad de otros, porque no puedes guardar una memoria. Aquí regularmente tendríamos que tener una discusión sobre la construcción de la memoria, también para crear movilización política, pero también con relato de sentido y también politización de los afectos. Creo que no me va a dar el tiempo justo para pensar en todo esto, pero dejo las preguntas allí para poder entender que probablemente podamos tener una conversación respecto a algunas cosas que me señalan que parecen importantes, pero que voy a rescatar una que me pareció muy buena, y es como cuando hablo de los monumentos, cuando habla usted de que no se pueden violentar los monumentos porque las piedras pues no tienen la dimensión que tenemos
otros seres vivos, ¿no? O en este caso los humanos. Pareció muy buena respuesta, exacto. O sea, no podemos violentar a los monumentos porque los monumentos no participan del mismo orden simbólico ni experiencial, pero tampoco cultural, económico, político. O sea, en sí mismo como ontología no funcionaría. Entonces creo que entiendo y agradezco los comentarios, pero creo que estamos yendo en un nivel de análisis discursivo que no va a fomentar las estrategias como para poder transformar la idea misma, no solo la idea misma, sino las prácticas de resistencia a la cultura del feminicidio que hay en nuestro país. Entonces, me encantaría poder seguir hablando de esto a nivel ya más filosófico, pero creo que igual la intención del seminario quizá está vinculada como con otra, como hacia otro lugar, y más en un día como el día de hoy, el 25 de noviembre. Pero bueno, lo voy a dejar aquí para dar espacio a otras preguntas. Sari, solo quisiera... Sí, adelante, adelante, sí, sí. ¿No? Doctora, Sí, sí. muchísimas gracias por su respuesta. Creo que es muy precisa en lo que cabe. Y nada más la aprovecho para precisar un par de cosas que creo que son muy importantes, justo en este escenario y justo un evento de esta naturaleza. Primero, la definición, y es una de las cosas que más me gusta de su trabajo verdaderamente, la precisión en las definiciones conceptuales que se utilizan en los discursos en torno a la violencia no se quedan en una esfera meramente teórica. Son definiciones que finalmente tienen que servir para la orientación públicas y para la definición de una reorientación social, incluso una vocación social. Entonces, vamos, me parece que en ese sentido nos orientamos hacia la misma ruta. Segundo punto, la empatía no es un concepto, no es un predicado. Es decir, no estoy partiendo de un marco teórico estrechamente fenomenológico. Citea Scheller casi accidentalmente, y ni siquiera se incluye en el marco que llamaríamos una tradición propiamente trascendental, sino fenomenológico como experiencial, doctora. Y como le decía en mi intervención, justamente me sentí autorizada a hacerlo porque usted misma puso la discusión en el plano estético, pero estético, es decir, de la esfera de la constitución sensible de la realidad, del mundo, de la percepción y de la sensibilidad. Sitúa el grueso de las afirmaciones que leía en su interesantísimo texto en un plano fenomenológico, en el sentido de que lo fenomenológico quiere decir aquí nada más experiencial, justamente no teórico y no discursivo. Hablamos de una raíz común que justamente nos puede vincular más allá de las posiciones, disposiciones u oposiciones teóricas. El tema de la psicología, sería imposible que yo me situara desde un marco conductista. A lo mucho podría más o menos orientarme en el marco de una psicología pura o filosófica, pero conductista no puedo, no tendría las herramientas. Tomé esa afirmación psicológica de su cita de Baron Cohen, porque si lo puedo decir francamente, es una cita muy desafortunada en la medida que conduciría a una confusión al afirmar que a menor empatía, mayor violencia, pues es que es un poco un despropósito, porque yo no me puedo ensañar con mi zapato, como una chica tampoco se puede ensañar con una piedra, justo porque no lo constituye empáticamente. La categoría, ya el concepto pensado, ¿no? Como concepto, empatía, no es psicológico. En ese sentido decimos es fenomenológico, ¿no? Finalmente creo que la banalización de la empatía, tal como aparece en esta frase, no es menor porque derivaría necesariamente, como lo hemos visto y padecemos un poco sus consecuencias, en una banalización de la violencia. Justamente, al estar el corazón de la constitución de lo como violencia posible, banalizar la empatía es al mismo tiempo equivale a banalizar la violencia. Por lo menos en los términos en los que aparece en el texto, es todo lo que tendría. La verdad es que es un texto muy rico que da para todas estas discusiones, que abre todas estas vías, se agradece siempre. Y bueno, solamente quería puntualizar, ¿no? Que yo creo que es el mismo nivel desde que se pone o se sitúa a nivel
de la sensibilidad. De hecho, me alegró mucho porque justo a mí me abría la puerta para un análisis en este grado de precisión, ¿no? Muchísimas gracias, Sara. Gracias, Marcela. Sí, Darle su disposición y su posicionamiento respecto al problema de la violencia en contra de las mujeres, porque justamente es de lo que se va a hablar, pues, se habla el día de hoy en este tema. Claro, es que la clarificación conceptual es fundamental. Si nosotros entendemos por violencia cualquier cosa en términos conceptuales, como si yo pueda o pudiera efectivamente ejercer violencia contra una piedra o contra un objeto inanimado, ya volvimos a perder el horizonte y otra vez no estaríamos siendo capaces de identificar dónde comienza la violación, la paralización, el atentado moral, sí, definitivamente, y psíquico contra los sujetos. A mí lo que me interesa es esa clarificación conceptual justamente para no perdernos en un discurso en el que se banalizan los gestos, por ejemplo, de la propia protesta social. De repente las chicas eran las violentas, ¿no? Contra un vidrio, contra un metrobús, no se puede, es un objeto inanimado. Pero si llegamos a una definición psicológica o de esta tendencia psicológica como la que veíamos en Baron Cohen, pues es que esa definición atentaría directamente o afirmaría los prejuicios que corrieron, ¿no?, como agua en el debate público en torno a las protestas. Mi posición personal es que teóricamente tenemos que clarificar y tenemos que contar con estos instrumentos tan precisos que usted nos está proveyendo también, proveyéndonos, como se diga, que nos está poniendo en las manos, pues, para analizar el problema. Esa claridad creo que necesitamos. Y esa sería mi posición, ¿no? Aprender a distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de violencia. No es cualquier cosa, porque de hecho estamos viendo que un alto porcentaje de los feminicidios derivan de situaciones en las cuales las víctimas no son capaces de distinguir ni sus entornos, ¿no? Son capaces de distinguir el punto en el que hay ya un atentado efectivo. Gracias, doctora Marcela. Voy a pasarle las preguntas que tenemos del público. La primera nos pregunta Dante si sería importante o necesario hacer un replanteamiento pedagógico o una filosofía pedagógica. La segunda, en este caso, pues pregunta Alfonso, ¿qué relaciones sociales se identifica entre víctima y relación? En este caso, ¿qué relaciones sociales se identifica entre víctima y victimario como reproductores de la violencia, como intercambio, en este caso, de roles? Otra pregunta, justamente respecto a la conceptualización. En este debate, ¿cómo podríamos definir la empatía y acotarla? ¿Cómo podríamos definir el dispositivo mediante el cual se genera el interés y la motivación para distribuir y consumir imágenes de la glamorización de la violencia feminicida? Otra pregunta también del público, bueno, una reflexión del público con este debate: ¿la glamorosidad se vería afectada si se tomara una iniciativa legal para que los medios análogos y digitales fueran restringidos en su acción de difundir imágenes relacionadas con el feminicidio, o la difusión es un síntoma de una descomposición sistemática más amplia, es decir, sería más un efecto que una causa? Y bueno, para las últimas que tenemos, espérenme, una del público, Gabriela, una de las asistentes, señala: compartir contenido sobre los casos de violencia hacia las mujeres perjudica más de lo que aporta. Es una pregunta. Es decir, ¿qué tan delgada es la línea entre apoyo a las causas feministas y contribuir sin quererlo a la banalización del tema? Se refiere Alfonso, anteriormente, la violencia intergeneracional. Dice, da para un seminario completo justamente todo lo que hemos aquí, más allá, sobre todo señala este caso Ana Laura, dice, ojalá se pudiera desarrollar, en este caso, para seguir y profundizar todos los conceptos, más allá de la discursividad, y orientar el aprendizaje de todo esto hacia la construcción de andamiajes en el orden práctico y del cambio de cultura al feminicidio. Nos agradece la organización. Y sobre todo también es el debate sumamente profundo que salió aquí. Daniela señala, me parece que en esta discusión acerca de la empatía hacia los monumentos y las piedras se está olvidando que se puede tener empatía a otro nivel, a nivel de las masas. Los monumentos son edificaciones creadas para crear sentimiento patriótico y unidad entre la sociedad. Ahí estaría
En este caso, quizás la empatía que existe hacia esos, en este caso, monumentos, parecería que lo que se vulnera es a la sociedad misma. Es un ejercicio simbólico que se está tocando, digamos, la fibra de los afectos. La violencia sí se ejerce a esos, sí se ejerce a esos monumentos sin vida y al mismo tiempo se violenta ese sentimiento machista de patriotismo, entre comillas, el sentimiento de unidad. Y bueno, para cerrar los últimos, justamente lo que ya planteaban ustedes, Marcela y Saya, considero que se tiene que aterrizar qué se entiende por violencia, desde qué contexto y alcanzar también el objetivo de esta ponencia. Considero que es muy importante la generación de textos como este, que aterricen el trabajo de las intervenciones psicosociales y abran la violencia colectiva sobre la tarea importante y acaben con la manipulación. La última, nada más, yo creo que algunas se podrán responder, otras pues son más a todo el debate que se generó. ¿Cómo se inserta este análisis en la recepción de esta reproducción de imágenes violentas por un público que lo valida y lo alienta? Adelante, si quieres, Ayak, con algunas de todas estas preguntas y también si quieren en algún momento algunas, pues se debate pues después Son Marcela. varias, y yo creo que están muy interesantes también y no me gustaría dejar ninguna sin responder, pero como son varias, no sé si se puedan poner en el chat y las podemos ir retomando porque yo creo que cada una tiene, se entrecruzan en algunos planteamientos y se podrían conectar. Y por otro lado, hay otras que probablemente por la rapidez con las que la estamos como llevando el seminario, se pueden quedar ahí como en el tintero y que podría ser interesante responderlas. Aquí lo de la empatía como desde la filosofía experiencial y desde la fenomenología como lo plantea Marcela es algo que podemos discutir y está interesante, pero yo aquí la empatía la relaciono más bien como desde las ideas, las ciencias sociales, donde se busca la empatía como un lazo social, como una identificación con el otro, no como aquello irreductible que no se puede conocer, que es la experiencia de lo incognoscible, sería más bien como la identificación y no tanto como identidad, sino una perspectiva más bien desde la identificación con aquello que estamos como consumiendo o desidentificación, por supuesto, no es unidireccional. También algo que me parece valioso y gracias por ponerlo sobre la mesa, tanto Marcela como quienes preguntan, es sobre las especificidades de la violencia y los grados, ¿no? Como sabemos, hay grados de violencia que son macros, micros e interpersonales, ¿no? Entonces, podríamos pensar en esta distinción que es muy importante, toda la violencia que sufrimos o que por los que estamos atravesados en nuestro país, sino un tipo de violencia específica y que sería la violencia femicida y femigenocida, bueno, y feminicida, que hago estas dos acepciones porque sabemos que en los contextos hispanohablantes se traduce de las dos maneras y significa prácticamente lo mismo, pero con localizaciones y puntualizaciones concretas a nivel jurídico en espacios como Argentina o en espacios como México, ¿no? Femicidio en Argentina, feminicidio aquí en México. Aquí la dimensión de la violencia machista, y esta es la que estamos investigando, porque sería la violencia, esa violencia que construye un lazo social también a través de algo que salió en las preguntas y que me parece muy importante, que tiene que ver con la simbolización y con el imaginario social compartido, ¿no? Con este imaginario social compartido que tiene un orden de género muy específicamente sectorizado, muy binario. En nuestro caso, en México, tenemos un orden de género binario, no es el único, pero en el que nos interesa, en donde justamente la tendencia a pensar, y voy a pensar un poco tres tipos de violencia de los que habla Kaltug, pero para ser muy esquemática, cuando habla de la paz, por ejemplo, de los estudios de paz, que se hablan como la violencia, como una contraposición a la paz, por supuesto, que no es tan directo, ¿no? Pero lo estoy siendo esquemática en este momento. Y cuando él habla de los tres momentos de la violencia, que pues sería la violencia estructural, pero también la violencia cultural y la violencia física. Y en este sentido, el feminicidio y muchos casos de feminicidio que tienen, bueno, una tipificación específica por la manera en que se ejecuta, y que de esto sí ha hablado muchísimo tanto Julia Monarres como Rita Segato y muchas teóricas especialistas en feminicidio que tenemos en el país.
aquí yo lo que querría decir o quiero decir es que la violencia feminicida, bueno, evidentemente es violencia física que se ejecuta, que vemos, que tal, pero que está sostenida evidentemente también por otro tipo de violencias estructurales y estructurantes que tienen que ver con la dimensión económica, con la dimensión corporal, con la dimensión sexual, con la dimensión incluso de raza, de género, bueno, obviamente de género, pero también incluso con una dimensión de lo que es posible para ser enunciado. Y aquí viene la otra parte, que sería la parte cultural, donde hay una serie como de naturalizaciones artificiales, hablando con palabras de Bourdieu, digamos, pero también de otras teóricas feministas, que hace que se naturalice este tipo de violencia y que se vuelva invisible. Entonces, el tipo de violencia que estoy abordando en el texto y que estamos abordando el día de hoy, justamente es esa violencia que actúa contra una persona, bueno, como contra una corporalidad y subjetividad concreta, que en este caso serían las mujeres, en caso mujeres cis, mujeres trans, mujeres como sujeto histórico también entendido como minoritario, históricamente construido como minoritario. No es para hablar de toda la violencia que hay en el país, ni de todos los tipos de violencia, sino para este caso específico. Eso sí me parece que la claridad conceptual que desea Marcela es muy importante como para saber de qué estamos hablando y con respecto a quién, pero sobre todo para saber cuáles son los alcances de la interlocución que estamos haciendo. O sea, a lo mejor el alcance de la interlocución que se está haciendo en este momento es como una traducción para entender un poco lo que sucede a través como de la glamorización de la cultura necropatriarcal, digamos, y que parece que no tiene, o sea, como que parece algo muy espectral, pero que nos damos cuenta que sigue y sigue y sigue y que además hay una glamorización que se basa también justamente en estas otro tipo de violencias, tanto estructural, pero también violencias de corte cultural. Y esto me parece importante, ¿no? O sea, quiero meter, a ver, aquí dice, el seminario quedará grabado, ok, esto lo estás diciendo tú, ¿no? Alguien dice que se va a quedar grabado, ok. Entonces, en este sentido, la distinción en qué tipo de violencia estamos pensando es esa, el tipo de violencia que nos preocupa porque nos está excediendo constantemente y que además aquí retomo algo que dijo Marcela sobre la violencia también como algo que anestesia, bueno, en mi caso yo decía la violencia como algo que causa un shock y por tanto puede crear una desmemoria, una desconexión y varias cuestiones, pero también como y que esta es una lectura que conocemos también mucho más difundida que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal. Había varias otras preguntas que quisiera como que retomáramos alguna para poder seguir como contestando. Sí, están aquí, acabo de subirlas, son tres básicamente. Una de las preguntas es, ¿sería importante o necesario hacer un replanteamiento pedagógico o una filosofía pedagógica? La segunda, ¿qué relaciones sociales se identifica entre víctima y victimario como reproductores de la violencia como intercambio de roles? Y después, si quieres, una más que queda pendiente. Sí, pedagogía, filosofía. Yo considero que a lo mejor lo que sería importante, yo creo que existe ya también esta relación, pero quizá es qué tipo de alcance se tienen respecto a las reflexiones que se hacen desde la filosofía con respecto a la violencia contra las mujeres o la violencia del género. Hay varios apartados conceptuales que podríamos citar, por ejemplo, todo el trabajo que hace Judith Butler sobre el género en disputa, que es la primera Butler que habla sobre, pues sí, la no relación directa entre género, sexualidad, cuerpo, género y sexualidad, ¿no? Que sería esta ruptura que hace la teoría queer, no tanto como negación de la biología, sino como una producción mucho más crítica de qué significa el género dentro de este ámbito de binarización del sujeto social en las sociedades contemporáneas o como herederas del 19. Y por otro lado está también el trabajo que hace Paul Preciado con respecto también a la idea del género, pero sobre todo de la violencia del género, que me parece que es muy importante, donde se habla tanto Butler y toda la corriente que propone la teoría queer, es donde el género mismo se ve como una violencia normativa y normativizante que hacen que las violencias se vayan filtrando
en las relaciones como en las relaciones sociales y también en la normativización de este género del binarismo o la reificación de ese binarismo. La otra parte, y sí creo que sí, que la filosofía puede decir bastantes cosas respecto a esta cuestión urgente de la violencia, ¿no? Hay grandes teóricos y teóricas que han trabajado con el concepto de la violencia y en este caso, como ya mencioné, la violencia como del género y de género. Había otra que decías que era las relaciones intergeneracionales. Sí, espérame, es ¿cómo o sea, en este caso, cómo es esta? ¿Qué relaciones social identifica entre víctima y victimario como reproductoras de violencia, como intercambio de roles intergeneracionales? Es que esa pregunta no estoy segura cómo entenderla. O sea, cómo... Si quieres, la siguiente yo creo que está un poco más clara. Dice, la glamurosidad se vería afectada si se tomara una iniciativa legal para que los medios análogos y digitales fueran restringidos en su acción de difundir imágenes relacionadas con el feminicidio, pregunta, y si la difusión es un síntoma de descomposición sistemática más amplia, es decir, un efecto más que una causa. No estaría a favor de la idea de la censura como una estrategia para desvisibilizar el feminicidio y sus actos atroces, ¿no? No aquí voy a tratar de ser como clara. La idea de censura me parece que a nivel tanto discursivo como político, como de cualquier tipo de relación social, llevaría a la construcción de un boomerang que atraviesa y después se nos gira en contra porque el paternalismo del Estado ha funcionado así. Si pedimos censura, la censura regularmente cae en contra de esos grupos vulnerables y los invisibiliza. Entonces, lo que a lo mejor sería interesante, y entiendo que la preocupación por la pregunta es muy válida, lo que sería interesante quizá es pensar, y que es lo que se está haciendo desde hace un tiempo, en cambiar la óptica de la manera en que representamos el feminicidio, de la manera en que lo presentamos a los públicos, a las masas, también para crear una imagen dignificada de las víctimas del feminicidio con las que uno puede identificarse, ¿no? Y con las que uno pueda crear ese lazo social de reconocimiento. En este sentido, no tanto no hablar del feminicidio o no mostrar las imágenes del feminicidio, sino volver a esta capacidad de agencia de saber y de pedir de pedir sobre todo como responsabilidad y rendición de cuentas a los medios que hacen este tipo de uso morboso de las imágenes sin ningún tipo de contexto. De hecho, no es necesario poner imágenes morbosas para poder hablar de feminicidio. Aquí sería, una vez más, y es algo que se discute, como ustedes saben, en estudios de género y otros tipos de estudios, no es necesario mostrar violencia para denunciar violencia, ¿no? Que ese es uno de los fallos estructurales de las campañas de violencia de género alrededor del mundo, que muestran mujeres siendo maltratadas para denunciar ese mismo maltrato. Y por otro lado, hay algunas campañas que justo lo ponen en el sentido contrario, ponen mujeres sonrientes como si nunca hubieran tenido ningún problema. Entonces, en estas polarizaciones de la imagen, creo que hay otra perspectiva, que es la perspectiva de las artivistas, de las activistas y de los grupos feministas organizados que están tomando justamente a nivel sensible el arte y otras formas de expresión cultural y social para decir no queremos ser representadas de esta manera. Y aquí la lógica, y esto es algo que con lo que voy a conectar con el texto, es la lógica es por el derecho a que las imágenes no se vuelvan una ontología de la denuncia, o sea, que las imágenes no son lo importante, sino que más bien son el medio para hacer la construcción de un consenso social donde se busque la justicia para estas víctimas, ¿no? Entonces, aquí también quizá la manera en que tenemos que pensar no es difundir menos o denunciar menos, sino más bien la manera en que vamos a elaborar esos contenidos. Se habla mucho, y esto creo que es una discusión de por lo menos los últimos 10 o 15 años en los estudios sobre masculinidades también, de cambiar el foco hacia el agresor y no hacia la víctima. Tenemos como esta tendencia a representar revictimizando a las víctimas y no responsabilizar a los agresores. Y en este caso me parece que es bien interesante todas las estrategias que se hacen desde el periodismo feminista, desde el arte, desde las ciencias sociales, en donde la óptica no reproduce ese binario de víctimas eternamente violentadas y con sujetos agresores que están fuera del foco o que están en el lugar nada más del actante. Esto me parece que sería quizá una de las vías por las que
por las cuales no tendríamos que renunciar a denunciar, pero tampoco reproducir esas imágenes que también crean una pedagogía, ¿no?, de la crueldad. No es que esta pedagogía los vaya a educar a todos, pero que están ahí, que circulan igual que circulan otros contenidos. Entonces, no estaría a favor de la censura en ningún caso. Me parece que es necesario mostrar, pero mostrar de otra manera, ¿no?, cambiando el foco. Eso sería lo que podría yo responder a esa pregunta. Y para cerrar tenemos las últimas dos, que serían un poquito también relacionado con esto. Compartir contenido sobre los casos de violencia a las mujeres perjudica más de lo que aporta. Es decir, qué tan delgada es la línea entre apoyo a las causas feministas y contribuir sin quererlo a la banalización del tema. Y en este sentido, la última sería cómo se inserta este análisis en la recepción de esta reproducción de imágenes violentas por un público que lo valida y lo alienta. Muy bien. Bueno, primero yo diría que no depende de qué contenido sean, ¿no? O sea, también todo este análisis es en contexto y en contexto de qué tipo de imágenes estamos tratando de reproducir. No es lo mismo y pasa igual con la desinformación, no solamente con el feminicidio, sino con la desinformación en general, cuando compartes noticias o cuando compartes contenido que no está informando, sino que solamente está polarizando. En este sentido, qué tipo de imágenes o qué tipo de contenido estamos compartiendo cuando, en este caso concreto, no sé a qué tipo de contenido se refiere, pero si es un contenido que está hecho por los mismos grupos que están en las militancias, que están en los activismos, que tienen conocimiento del fenómeno, que está redactado de una manera que apela también de manera respetuosa y que también apela a la construcción de una alianza, digamos, con otras comunidades, pues a lo mejor no es que le reste sentido a la denuncia, sino que le aporta sentido a la denuncia. Y esto lo pienso, por ejemplo, y vuelvo al caso de Ingrid Escamilla, donde se pidió, o sea, se hizo una protesta para que esas imágenes que la revictimizaron salieran de la red, donde también se hizo un llamado en las redes para que se posicionara su nombre con un hashtag que no fuera el de las imágenes cruentas de su asesinato, sino de ella con un rostro vivo, sonriente, ¿no? O incluso el mapa georreferenciado de María Salguero, que hace toda una forma de dignificación de las víctimas y en donde están los datos y donde está la cara de la víctima, el rostro, pero no están los restos estos horrorosos que nos muestran muchos de los medios amarillistas y no amarillistas. Entonces, yo creo que también tiene que ver con un poco de conciencia y de autocrítica respecto a qué tipo de contenidos estamos compartiendo, ¿no? Saber nosotros si eso consideramos que abona a la denuncia o simplemente pues nada más expone y alimenta el morbo sobre la cuestión. Sí, disculpa, Sayak, es que ahora nos acaba de explicar la persona que preguntó, que es Alfonso Guerra, explica, ¿qué relaciones sociales identificas entre víctima y victimario como reproductoras de la violencia, como intercambio de roles? Se relaciona esta pregunta en el sentido de la reproducción de la violencia en la que la víctima pasa a ser victimaria por la normalización de la violencia sufrida, tanto hombres como mujeres. La última, ya cerrando en honor al tiempo, ¿cómo evitar la banalización de la violencia y revictimizar a la víctima? Bueno, creo que ya se respondió un poco, ¿no? La idea de no revictimizar, hay varias estrategias y aquí yo creo que recupero justamente el poder que tienen los medios digitales, pero también de información tradicional y todo el trabajo y la labor súper importante que hacen las editoras y los editores y las personas que tienen perspectiva de género, pero también perspectiva feminista. Existen varios sitios, por ejemplo, La Correctora en Facebook, que te pone, te revisa los titulares, ¿no? Cuando se habla de pues un problema, un feminicidio, y mira cómo se están reproduciendo y cómo se están naturalizando ciertas cuestiones y cómo se está victimizando o revictimizando a la víctima en este caso, y cómo se podría hacer otro tipo de redacción para que se denunciara y no se revictimizara, ¿no? O donde no se eludieran responsabilidades. Esto creo que es importante. También voy a tratar de como de cerrar con la cuestión que plantea Alfonso, ¿se llama?
la persona, cuando dices que la víctima se convierte en victimario. Creo que esto es algo que no podemos hacer generalizaciones, porque también es muy importante que no criminalicemos y que no hagamos diagnósticos apresurados, porque en este caso podríamos consultarlo seguramente con los informes nacionales e internacionales que hay sobre la tipología que tienen los agresores, pero lo que sí voy a decir es que no en todos los casos las personas que han sido víctimas se convierten en victimario, pero aquí quiero dejar súper claro algo que me parece importante. Cuando pensamos en la violencia como algo estructural y como algo cultural y también como algo físico y directo, tenemos que considerar que hay veces que las víctimas, entre comillas víctimas, ¿no? Las personas que están siendo objeto de... que las víctimas se quedan como cristalizadas en la figura de víctima, como sin agencia, y entonces lo que nos están negando es nuestro derecho y nuestra capacidad de defensa. Entonces, esto me parece que es muy importante y retomaría como una cita de Elsa Dorlan que habla de, y aquí dice, ella dice literalmente cuando, y habla de la, yo creo que este texto le puede gustar mucho a Marcela porque habla de la fenomenología de la presa. Es un libro que se llama Defenderse, una fenomenología, una filosofía de la violencia de Elsa Dorlan. Y habla, bueno, de varias cuestiones, pero una de las cosas que dice es cuando la presa se convierte en cazador, que sería como la víctima en victimario, no, cuando la presa se defiende, no se convierte en cazador. Y esto creo que es importante para no seguir reproduciendo esta idea de que todas las personas violentadas van a reproducir violencia, porque en realidad los correlatos de sentido con los que se educa tanto en un sistema binario de género como el que vivimos, no permiten esos intercambios de poder ni esos intercambios de roles, porque regularmente la víctima, y en este caso a las mujeres que se consideran víctimas, se les impide su derecho a defenderse. No hay una pedagogía de la defensa, hay una pedagogía de la indefensión aprendida, pero no existe como algo visible y al alcance de todo el mundo una pedagogía de la defensa. Cuando hay una defensa justificada, voy a poner el caso de 2013 de Yakiri Rubio, que se defendió de un secuestro y una violación y que terminó asesinando en defensa, en legítima defensa a uno de los violentadores, la metieron a la cárcel a ella y dijeron que no era legítima defensa, cuando pues la legítima defensa tiene tiene unas características importantes que pues no las voy a producir aquí, pero bueno, quien quiera revisar en la Constitución, la legítima defensa tiene sus características, ella cumplía con las características, pero se le criminalizó porque se defendió. Entonces, lo que no estamos viendo en esta diada de la víctima y del victimario es que a la víctima, cuando se encuentra en una posición de subalternidad históricamente concertada, culturalmente naturalizada y estructuralmente como situada en un sistema muy binario, en un sistema bastante jerárquico, no se le da la capacidad de respuesta, ¿no? No se le da la capacidad de defensa. Entonces, aquí yo creo que podríamos como pensar esto, ¿no? No siempre que seas víctima de violencia vas a reproducir esa violencia, pero sobre todo si, en este caso, la violencia contra las mujeres, si te defiendes, hay consecuencias también, ¿no? Entonces, lo que me interesaría dejar, y yo creo que cerraría esta parte, sería eso, como deshacer en comunidad la indefensión aprendida, ¿no? Como una posibilidad también de girar la mirada que tenemos sobre la víctima. Y ya, ahí, gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando un poco. Yo creo que, bueno, las dos intervenciones, en este caso, sobre todo, digamos, el texto de Sayak, pues nos invita a muchas preguntas y, bueno, y también la propia respuesta desde el trabajo de Marcela. Yo estaría pensando a manera de cerrar un poco en el marco del evento que tenemos y que invitarles. Tenemos otros 3 eventos desde el Colegio de México, seguirnos en redes, también eventos en el marco de esta semana de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pensar que es un fenómeno sumamente complejo, por eso estamos aquí. Yo creo que no es justo dedicarle tal vez 2 horas, una semana, sino meses y años para justamente definir, entender, comprender, digamos, tanto desde la víctima como desde el victimario, como sociedad, cómo toleramos, de alguna manera analizamos. Y bueno, y un poco la idea de este seminario es invitar a especialistas, en este caso fue desde la filosofía, en otro momento pues será también desde las ciencias sociales, desde las humanidades,
para poder, digamos, hacer una reflexión mucho más profunda de lo que entendemos, que vemos que no es una sola violencia, son muchas, distintos tipos de manifestaciones, y que, claro, en ciertos momentos donde se banaliza el concepto, se banalizan los actos, pues podemos tener lecturas también inapropiadas desde la sociedad, desde los medios, de qué es violento, qué no es violento, o en todo caso, pues revictimizar, o de alguna manera... pues sí, de alguna manera poner mucho más vulnerable, en este caso, a las víctimas y no poner el dedo, la atención, como ya lo decía Saya, en los victimarios. Entonces, yo agradecerles a ambas por su participación, agradecerles también que está con nosotros ahí en el foro, está la directora del programa de estudios interdisciplinarios de género, que nos permitió también habilitar hoy este seminario que va a continuar el año que viene ya, con nuevos invitados, a la doctora Cristina Herrera y a otras colegas también como la doctora María Luisa Tarrés, que está también con nosotros, que son profesoras del programa de estudios de género. Voy a hacerles entrega ya por correo de ambas de sus constancias y agradecerles mucho el espacio, que nos pasamos de la hora porque yo creo que nos falta tiempo para reflexionar y profundizar sobre las violencias, que en este marco son de género, pero son muchas más profundas y más estructurales en una sociedad como la mexicana y en un contexto sumamente violento como es América Latina, una región con profunda desigualdad y de las más violentas del mundo. Así que nada más para cerrar, no sé si quieren decir algo ya Saya y Marcela, no dejarlas ahí con un minuto, cerrar y ya luego agradecemos y cerramos la grabación. Sí, adelante que Marcela hable porque me ha hablado más, entonces yo creo que sí, le cedo la palabra y ya después sí, yo le doy alguna palabra. Gracias. No, pues nada, muchas gracias a ambas, muchas gracias al auditorio, al Colmex por el espacio. Es necesario seguir sembrando y abriendo estos espacios y espero que volvamos a coincidir en la realidad real al año entrante en algún momento y pues nada, muchísimas gracias a ambas. Bueno, gracias también a todas y bueno, saludos María Luisa, saludos a todas y todos que están por ahí, que no los podemos ver porque están en el chat, pero no se puede, no se despliega. Y lo mismo, ojalá y tengamos oportunidad de compartir y que bueno, el siguiente año tengamos justamente algo distinto distinto que reflexionar, en el sentido de que todos estos inputs históricamente, o estos acontecimientos que sí son acontecimientos históricos que se vienen dando en los últimos años y que se han reforzado en los últimos 2 años, de la toma del espacio público, la toma de las redes, pero también la forma de construir otras gramáticas, otras alianzas y otras discursividades en torno al problema del feminicidio, nos puedan permitir justamente salir como de estas reproducciones y de estas cristalizaciones o a veces fosilizaciones conceptuales con las que contamos para poder dar cuenta de un fenómeno que nos excede, que es multifactorial, que es contextual, que es muy, muy, muy amplio, pero que probablemente, y en este sentido no sé si soy demasiado optimista, pero creo que en este sentido podemos pensar en que esa capacidad de defensa de sí, de defensa de otros como comunidades activas no violentas, están haciendo un trabajo fuerte a nivel de contagio y a nivel digamos, de excitación de la imaginación política, que no pasa justo por los territorios ni por los circuitos más convencionales de lo que se entiende por política, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Saya, muchas gracias, Marcela. Y sí, es un momento necesario para reinventarnos y reinventar la política y, bueno, en este caso, construir espacios de paz y de tolerancia a todos los grupos inclusivos por el contrario, combatir la violencia. Les agradezco a todas su participación, a ambas, y al público presente también muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.